en todas las lenguas del mundo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Aprovecho con este video para felicitar a todas las mujeres. En primer lugar, a todas las mujeres que se han suscrito a mi canal. Gracias, gracias, gracias. Después, a las mujeres de mi familia, a mi mamá, a mi hermana, que bueno, ya he saludado, a mis primas que están allá en Cuba. Un saludo grande a todas las mujeres que conozco, a las que no conozco y a las que están mirando este video en este momento. Gracias por el apoyo y gracias por todo. Nada, quiero aprovechar que hoy es el Día Internacional de Nosotros. Había hecho este video ayer por la noche, pero no sé lo que pasó. Y bueno, no importa. Lo importante es que estoy aquí para dar un saludo fraterno a todas esas mujeres, para que le llegue mi calor, mi felicidad, mi compañía, como puedo decir. Nada. A todas las amigas youtubers que he conocido, que he conocido a través de este medio, y a las que no conozco también. Nada, voy a decirle tres cositas importantes, porque ustedes saben que a mí me gusta siempre hacer mis reflexiones, sus pequeños temas. Hoy este video va a ser chiquitico, chiquitico y rápido, porque es nada más que un saludo que les quiero dar a ustedes, pero aprovecho para decir qué cosa es mi pensamiento de este día tan lindo. Bueno, ustedes saben que este día se celebra a nosotros, más que celebrar a nosotros las mujeres así como tal, celebra las conquistas que han alcanzado las mujeres, las que hicieron antes, en épocas tipo en los años 60, siempre en los años 70 principalmente, pero antes también, y ¿cómo se llama esto? Y ahora nosotras, hay muchas muchachas aquí que trámite de YouTube, de otros países también, en el mundo islámico. Ustedes saben que yo tengo una parte de familia y de amigas que también están allá y que las abrazo y las saludo trámite este medio también, aunque ya la saludé trámite mensaje. Y nada. ¿Qué es lo que quería decirle? Quería decirle tres cosas principales en las cuales nosotros, este es mi pensamiento, debemos tener siempre presente. Es muy importante haber fiducia en se stessi. Esa es la cosa principal. Estar seguras. No todos los momentos son lindos y son particularmente la vida, como ustedes saben, es una lucha continua pero bueno, como es una cosa que va como en las montañas rusas, va y viene, va y viene, es como, hay quien dice que es como un círculo y también es como yo le digo como las montañas rusas, ¿no? Es un momento que tú estás bien, un momento que estás down. Lo importante es que cuando estés bien, realices todos tus proyectos, creas en ti misma, te apliques. Y como digo siempre yo, ponerse en acción, ¿no? La acción es necesaria. Pero también hay momentos en los cuales atravesamos por momentos difíciles que tenemos que parar un poquito. No es parar, sino ponemos un freno, bajamos la marcha, pero o si no dejamos en fole, como se dice en italiano, que quiere decir una marcha así que no hay marcha, no, pero la máquina siempre en acción. Nunca detenerse, hacer poquito, pero hacer siempre algo. Porque a veces tenemos muchas cosas que hacer, estamos afrontando nuestras batallas, cada cual, como ustedes saben, afronta sus batallas, y entonces lo importante es no pararse y seguir. Conciencia en sí misma. Es muy importante que tú creas en ti misma, porque recuérdense que si tú no crees en ti misma, nadie va a creer. Eres tú la primera persona. Debes ocuparte de ti, ponerte en el universo, aunque tengas hijos, sí, la familia, todo cuanto, pero en primer lugar, si tú estás bien, los demás van a estar bien. Así que es muy importante la seguridad, ¿cómo se llama esto? Saber que en este mundo es una lucha, ¿no? Como es una lucha, si tú crees en ti misma, no hay nada que sea inarreglable. Todas las cosas se pueden alcanzar. Claramente, más uno proyecta la vida en un tipo de vida mayor, así será el esfuerzo, es directamente proporcional. Más sueños tú tienes, más ambiciones tú tienes, más el esfuerzo y más la dedicación para alcanzar eso. Pero que nunca te falte la motivación, ¿no? Es muy importante tener la motivación y poner orden.
Cuando usted se pone orden mental, y como dice creo que es la bandera brasileña que dice orden y progreso. El progreso viene siempre del orden mental de las personas, ¿no? Meter orden en la vida, meter orden, saber que uno tiene las fuerzas para ir adelante. Es muy importante. Eso es el primer punto que quería, ¿cómo se llama esto? Sí, sobre todo porque si estás desorganizado mentalmente, entonces te paras, reflexionas, prendes tiempo, ¿no me entiendes? ¿Cómo dices? Te restabilizas y después continúa, siempre sin detenerse. Lo importante es no detenerse más, no deprimirse, no siempre. Además de eso, circundarse de personas, siempre. Yo lo sé que a veces uno está solo, porque principalmente en estos tiempos la socialidad está decayendo mucho, ¿no? Las personas no quieren estar mucho juntos. Le gustaría a todo el mundo estar en compañía y al mismo tiempo, por ejemplo, si tú llamas a alguien, a lo mejor le mandas un mensaje, no te responden, no hay nada que hacer. Hay gente que tú le mandas un mensaje, tú sabes que no trabajan, que no te responden, no se sabe por qué. Pero bueno, no importa. Uno debe seguir siempre adelante con su energía positiva. La positividad es una cosa muy importante. Yo soy un ejemplo viviente que también luchando y con el espíritu positivo estoy siempre, bueno, así. Ir adelante, que no hay de otra. Enfrentar, bueno, los problemas. Otro punto, enfrentar y resolver los problemas. Es inútil que ustedes pongan un problema y se lo dejen. Bueno, eso quería decirle, disculpen porque se me paró el video. Prácticamente, nada, los problemas. El segundo punto es ese. Cuando usted tenga un problema, no lo deje de parte. De todas maneras, los problemas o van resueltos y si no tienen solución, se dejan de un lado y se sigue adelante. Enfrentar todo lo que venga, porque siempre hay una solución para todo. Donde está el problema, está también la solución. Así que no se vayan a pensar, no, esto no tiene solución. Todo tiene solución. La única cosa que no tiene solución en esta vida es la muerte. A la vez que nos vamos, como dicen, nos aparece cajón prieto, y allí sí se acabó todo. Pero mientras tanto, siempre si uno tiene la fuerza, la energía y tiene esa energía positiva y esas ganas de luchar, porque miren ustedes, con la edad que tengo yo también estoy ahí, no es que me dejo abater. Así que todas las muchachas que yo conozco que son jóvenes, que es ánimo, ánimo, que aquí no se ha muerto nadie, como dice el dicho. Entonces, eso es, cuando hay un problema, usted se pone dura, enfrenta, porque cuando, como dicen los italianos, cuando el gioco se pone duro, los duros juegan. Quiere decir que cuando el juego se pone duro, usted tiene que salir, montarse a su caballo, prender su armadura, luchar, que todo en esta vida se soluciona, tiene soluciones. Y la tercera cosa, y muy importante, es la libertad. Quiero que en este día las mujeres, las que no son libres y también las que son libres, las que se sienten felices, se recuerden que la vida es una sola, es un regalo, es un regalo y es efímera, quiere decir que es muy corta, aunque parece que es muy larga, no, llega a un cierto punto que el tiempo es, como dicen, que a veces no nos damos cuenta cuando somos muy jóvenes, que el tiempo es oro, y eso es verdad. No desperdicien su tiempo, por favor, se lo digo por experiencia propia. El tiempo empléelo en cosas importantes y sobre todo en la libertad. Todas esas mujeres le doy un consejo fundamental. Un consejo le doy. El consejo que le doy de corazón y más importante es conquisten su propia independencia. Que sea cultural, que sea independencia económica sobre todo. Yo sé que los tiempos están duros, que es muy difícil también encontrar trabajo. Hay muchas personas que no, hay gente que tiene familia, que tienen hijos, pero bueno, si usted no puede independizarse económicamente, por lo menos lo haga culturalmente, cultívese, aprenda un idioma, siempre no esté allí dependiendo de nadie, esperando siempre que caiga del cielo. No, aplíquese, vamos a aplicarnos. Las mujeres tenemos que aplicarnos
es muy importante tener una independencia. Si no pueden económica, por lo menos cultural, porque la vida da muchas vueltas y es muy importante que para no abatirse en los momentos difíciles, es muy importante ser independiente. La independencia es una conquista que te da la libertad. Y la libertad te da la felicidad. Porque para ser feliz, sí, se necesita dinero, pero no es la cosa más importante en este mundo. La cosa más importante en este mundo es poderse valer por sí mismo. Tener una independencia que sea económica, que sea cultural. Usted nunca se va a morir de hambre. Entonces, ese es el consejo que le doy a ustedes. También no oigan mucho los comentarios de las personas, hagan su propia vida, traten de relacionarse con las personas, traten de saber que todo el mundo, que aquí estamos todos en este mundo y cada uno de nosotros tiene su propia lucha, su propia batalla interior. Haga su vida, trate de relacionarse con las otras personas siempre en manera positiva y sobre todo no hay que adjudicar troppo, como se dice en italiano, no hay que ser juez y juzgar mucho a las personas, porque cada uno sabe su batalla, sabe su camino y sabe sus cosas. Entonces vamos a dejar un poco más la crítica, la envidia, todos esos sentimientos, que esa palabra que yo no soporto, esa palabra de envidia es una cosa que no quiero ni mencionarla. Y eso, vamos a vivir en tratar de poner armonía. Yo sé que no es eso, es metafísico, no, es una cosa que debemos nosotros esforzarnos de hacerlo. Cuando estamos un pensiero negativo, no, y se puede, porque yo era una persona pero que muy, no negativa, pero era un poco optimista, ¿no? Primero era muy optimista, después tuve un periodo en que era muy pesimista, no sé. Y ahora, desde un poco de tiempo, hace como 2 años, he tomado esa cosa de la energía, que es verdad que nosotros somos energía y el karma existe. Y si usted siempre se pone en manera tanto la misma energía que tú vas a aplicar para tener un pensamiento negativo, si lo tienes positivo, claro que todas las cosas no van a salir bien, claro, es la vida, pero depende cómo uno tome las cosas y cómo uno no vea las cosas. La cuestión es cómo uno interioriza las cosas. Entonces, si usted ve, bueno, tuve un problema esta mañana más, sí, no importa, es normal, y sigue para adelante. Eso, claro que siempre usted le van a llegar siempre las cosas buenas. Bueno, aprovecho en última para saludar 3 saludos especiales. Una, a mi amiga Carmencita, que está en Alemania. Quiero mandarle un abrazo grande. Gracias. Que ella no sabe, pero indirectamente he tomado muchas, ¿cómo se llama esto? Muchos ejemplos de ella. Siempre me viene en mente, cada vez que estoy, ella sabe por qué le digo esto, cada vez que estoy enfrentando una cosa, me recuerdo de ella. Segundo, Carmen, no me he olvidado de las cosas de Turquía, por favor. No pude preguntar, pero no te preocupes que yo, más tarde o más temprano, te digo todas las cosas. Un saludo a Juana de Santo Domingo, que también es otra muchacha que me sigue, y otro muchacho que conozco telefónicamente. Cuando vea a Tivoli nos encontraremos. Y nada, ella tiene la pasión también por Turquía, fue a Turquía, le encantó. Y entonces siempre estamos ahí hablando y confrontándonos, y que quiero ir a Mardín, y que quiero ir aquí, que quiero ir allá. Y bueno, en nuestra locura turqueña, como digo yo. Y eso, un beso grande. Un beso grande a toda mi familia. Y el tercer mensaje, el tercer mensaje se lo doy a ustedes. Quiero darles muchas gracias, quiero decirles que yo siempre estoy aquí, que estoy en un momento así, con el freno tirado, como se dice, pero nada, los videos van a llegar porque tengo mucho material del último viaje que hice en Turquía. Y ahora estoy trabajando para un video muy lindo de una de las zonas más lindas. Quiero hacer un walking tour, ¿sí? Una cosa donde les hago ver. Entonces es uno de los barrios de Estambul que más me gustó, que es un barrio muy humilde, pero que me encantó. Nada, les mando un beso grande, un saludo por el Día de la Mujer y por favor síganos, activen la campanita, inscríbanse, o si no, cuando tengan tiempo pasen por aquí y vean los videitos y denos su apoyo con like, no cuesta nada. Bueno, un beso grande.